profesora de sociolingüística, y nos va a hablar de un tema que desde el inicio que pensamos el curso, Justa y yo, nos pareció que era un tema fundamental, porque es en el terreno del lenguaje, generalmente descuidado, donde se producen las relaciones de poder. Y en este sentido nos pareció que tenía que estar necesariamente. Luisa me avisó que para ella es muy importante que no centremos el tema solo en nombrar en femenino o en masculino, porque las representaciones van mucho más allá de eso. Entonces ella de lo que nos hablará es de cómo el discurso masculino construye conocimiento y autoconocimiento de las mujeres, cuáles son las formas de resistencia o de subordinación a esta dominación. Y os iba a decir otra cosa más que era importante. Lo que os iba a contar es que me parece que especialmente ahora es muy importante esta cuestión, porque es en el terreno del lenguaje también donde se juega el argumento antifeminista y técnico a propósito de lo que se puede decir y de lo que importa decirlo de una manera u otra, ¿no? O sea que yo creo que es fundamental, primero porque vamos a aprender un montón con ella, y también porque nos va a dar algunas herramientas que tienen que ver con el activismo y con cómo discutir determinadas cosas. Así que muchas gracias y empezamos. Bueno, a ver, yo espero que se me oiga bien porque no tengo muy poca voz yo, la verdad. Soy bajo, no sé si me oís bien. Sí. Bueno, que yo me alegro mucho de que hagamos estas reuniones y nos tendríamos que ver más, porque ahora que todo está mercantilizado, también nuestros saberes, todo va de dinero, ¿no? Pues está bien que hagamos cosas en las que hagamos lo que nos da la gana, ¿no? Y que podamos hablar y encontrarnos y discutir y fuera escaparnos de esa mercantilización de nosotros mismos, ¿no? Y de la universidad también. Yo, bueno, no sé si tengo muy organizada la sesión porque ha sido hoy un día terrible para mí de muchas clases, pero creo que sí que la tengo, a ver si consigo transmitir mi orden. Lo que voy a hacer es, vamos a ir avanzando en distintos niveles y vamos a ir haciendo como, bueno, una especie de mini talleres en momentos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de esto y lo vamos a ver en estos discursos, ahora vamos a hablar de esto y vamos a ir así avanzando. Y al final dejamos un rato largo para hablar y podemos hablar de esto de cómo intervenir y cómo resistir y todo eso, ¿no? Más o menos la sesión que yo me la planteo con estos puntos, que sería, bueno, primero, o sea, estudiar los objetivos. Yo, bueno, lo llamo taller, porque no es una mezcla, ¿no? De taller también. Reflexionar sobre el papel de la lengua, y yo voy a hablaros de prácticas lingüísticas, ahora hablamos de esta diferencia, o discursos, si queréis, en la producción, reproducción y transformación de las relaciones de género. Entonces, reflexionar sobre esto sería la principal objetivo, y para un poco vincular esta reflexión con las distintas corrientes que hay dentro de los estudios de sociolingüística y dentro de los estudios de género, hay distintas corrientes y, bueno, se vinculan. Entonces, un poquito igual nos detenemos en eso. No creo que tenga mucha importancia, pero, bueno, da algunas claves de lo que pasa. Después, ya lo último punto, que es sobre el que más quiero que hablemos entre todos, que es entre todas, reflexionar sobre la posible intervención en el orden del discurso, para ver cómo podemos construir igualdad y también reflexionar sobre muchos dilemas que se nos van a plantear, ¿eh? No, las cosas no son fáciles, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto de qué perspectivas hay sobre lenguaje y género, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente cuando se habla de lenguaje y género hay una idea muy establecida, que se trata de discutir esto de si el morfema de género es de género o no es de género. Luego vamos a volver sobre este tema, que a mí me parece que conduce a cierta simplificación de las cosas, y es como que nos estamos invirtiendo mucho esfuerzo en discutir una cosa que no tiene tanta importancia y no estamos hablando de otras que tienen más, me parece, ¿eh? Entonces, bueno, tiene, pero vamos a arriba, ¿no? Entonces, normalmente hay una perspectiva de la igualdad que nació en su tiempo en la sociolingüística, que hace mucho hincapié en la lengua como código, es decir, en las palabras que tenemos en español, y si, por ejemplo, a las mujeres
tienden a decir que somos listas y los hombres tienden a decir que son inteligentes, y si no hay una palabra equivalente a caballerosidad en nuestra lengua. Es decir, que hay una perspectiva tradicional de género en los estudios sociolingüísticos que se ocupa mucho del vocabulario de las lenguas. Pero claro, esto transmite la idea de que las lenguas, que es algo que nos gustaría, por lo menos últimamente, desterrar de nuestra mente durante un rato, que es la idea de que nuestra lengua es un código de unidades cerradas, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hablar es de cómo usamos el lenguaje, de las prácticas, que es algo un poco distinto. Y en esta tradición pues se habla también del género gramatical y se hace muy poco énfasis en la comunicación. Es decir, si nosotras nos comunicamos de distinta forma que los hombres y cómo se recibe esta manera que tenemos de comunicarnos, y si esto ayuda a que se nos estereotipe, en fin, todo esto, y si cuando cambiamos de lugar encontramos facilidad para comunicarnos con nosotros, o hay una serie de cierres sociales ahí que no vemos claros, etc. En la sociolingüística hubo una tradición que nace de la antropología lingüística que se ocupa precisamente de esto y que empezó siendo, pues, estando muy vinculado al feminismo de la diferencia, diciendo que somos distintos, nos socializamos distintos, somos distintos y por lo tanto nos comunicamos de distinta manera. La representante por excelencia de esta corriente, la conoceréis, es Deborah Tannen. La conoceréis, digo, porque ella ha dado luego lugar a estos trabajos de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. En realidad, ella dio lugar a eso, pero ella siempre ha hablado de comunicación, ¿no? Y de cómo la comunicación entre mujeres tiene unos rasgos que parece que no tienen a ver los rasgos. Bueno, esa es otra tradición. Y por último, hoy, pues estamos ya en otro punto de discusión, y ese punto de discusión está más vinculado pues a lo que es el momento actual de nuestro pensamiento, y es un poco ver cómo en estas prácticas diarias, cuando nos comunicamos, cuando hablamos de las mujeres y de los hombres, estamos construyendo representaciones sociales, y cómo esas representaciones sociales generan saber sobre los géneros, y cómo esos saberes sobre los géneros contribuyen a reforzar determinadas relaciones de poder. Entonces, digamos que esto ya son los 90, y de los 90 en adelante se ha reforzado mucho esta idea de que hay que trabajar sobre las prácticas. Bueno, durante toda la charla, o sea, a partir de ahora ya vamos a abrir todo, porque nos vamos a ocupar de todo esto, pero nos vamos a centrar sobre todo en el último punto. Es decir, vamos a adoptar una perspectiva socioconstructivista, o como queráis llamarla, en la que vamos a ver qué pasa en estas prácticas comunicativas o lingüísticas y qué sucede. Lo que quería poneros, a ver si se oye, porque vamos a trabajar con ello en distintos momentos, es un discurso. Y es un discurso de una mujer delante de un parlamento. Y ella no es parlamentaria, sino que se le cede la palabra. Y no sé si se va a oír bien, pero me gustaría oírlo, porque en este discurso se ven todos los... ella, que es la comandante Esther, que es una comandante zapatista, que hace en ese momento de portavoz del movimiento zapatista, en su discurso refleja todas las barreras que ha ido encontrando para poder ese día tomar la palabra. Y a mí me parece que es un discurso donde se nos dan muchas claves de lo que nos pasa muchas veces, pero que como no nos pasa en tanto grado, pues a veces es más sutil y menos evidente. Entonces voy a ver si se oye bien, ¿no? Bueno, ¿sabéis algo de este discurso? Sí, ¿no? Lo conocéis, es un discurso que con mucha polémica se dejó la palabra al movimiento zapatista en el Parlamento, y cuando todo el mundo esperaba que el subcomandante Marcos apareciera y hablara, aparece este. Y este no hay que recordar sobre todo que su lengua no es el español, cosa que nosotros tendemos a olvidar. Y ella es una hablante de lengua maya, y su español, no sé si es chochil o chetal, la verdad, en este caso, y su español es un español mestizo, un español cargado de rasgos de la lengua maya. A ver si se oye.
La verdad es que el discurso es bellísimo, no lo voy a poner entero tampoco, pero sí que al final, si queremos, lo vamos a oír trozos y a revisar algunos fragmentos. Voy a poneros el principio para que oigáis un poco la situación y la entrada, y luego me voy a pasar a un fragmento que es en el que más interesa. ¿Eso no es el volumen? Sí, es que está bajado. Ah, ¿lo hacía? No, el otro de arriba. Al lado de Arriba. Sí. Arriba a la izquierda. Sí, al lado del robinar y Ahí. ¿Eso es el volumen? No lo sé, sí, porque no es el cordero de los... Buenos días, honorable Congreso de la Unión, legisladoras y legisladores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, legisladores y legisladoras de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, legisladores y legisladoras de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, legisladores y legisladoras de la Comisión de Concordia y Pacificación, diputados y diputadas, senadores y senadoras, hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, hermanos y hermanas de todos los pueblos indios de México, hermanos y hermanas de otros países, pueblo de México, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La palabra que trae esta nuestra voz es un clamor. Bueno, voy a saltarme un poquito porque la verdad que se puede oír entero. Los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos, al sur y a quien comparte con él esperanzas y anhelos, les dimos la misión de traernos a esta tribuna. Ellos, nuestros guerreros y guerreras, han cumplido gracias al apoyo de la movilización popular en México y en el mundo. Ahora es nuestra hora. El respeto que ofrecemos al Congreso de la Unión es de fondo, pero también de forma. No está en esta tribuna el jefe militar de un ejército rebelde. Esto es lo que quiero que... Está quien representa a la parte civil del EZLN, la dirección política y organizativa de un movimiento legítimo, honesto y consecuente, y además legal por gracia de la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Así demostramos que no tenemos ningún interés en provocar resentimientos ni temores en nadie. Así que aquí estoy yo, una mujer indígena. Nadie tendrá por qué sentirse agredido, humillado o rebajado porque yo ocupe hoy esta tribuna y hable. Quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer indígena venía a decirles y se negaron a hablar para que yo los escuchara. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Esta tribuna es un símbolo, por eso convocó tanta polémica. Por eso queríamos hablar en ella, y por eso algunos no querían que aquí estuviéramos. Es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista, quien tome primero la palabra
y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatistas. Hace unos días, en este recinto legislativo, se dio una discusión muy fuerte y en una votación muy cerrada ganó. Bueno, no, es bellísimo, yo creo, el discurso. Lo podéis leer entero, y además luego vamos a leer algunos otros fragmentos de él, que son, pues, porque hay algunas de las cosas, así que aquí estoy yo, una mujer indígena, y es un símbolo también que sea yo una mujer pobre, indígena y zapatista, quien tome primero la palabra y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra. Luego ella habla también de cómo hablan de nosotras, de las niñas, habla de las niñas, de que no se las enseña a escribir y por qué no se las enseña a escribir. Entonces, yo he elegido este discurso como una especie de cosa, no sé, como de leitmotiv que va a aparecer bastante en todo lo que hablemos, porque me parece que ella está identificando una serie de barreras para hablar en ese lugar, ¿no? Y para tomar la palabra en ese lugar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero ella está... ¿Por qué es tan importante? Porque es un símbolo que, fijaros que ella dice, porque yo hable, vosotros no tenéis por qué sentiros rebajados. Lo que quiere decir que su presencia ahí, de alguna forma, está nivelando una serie de relaciones que son de género, que son de clase y que son también étnicas, ¿no? Y que están completamente interconectadas, ¿no? Hay una interseccionalidad entre ellas y quizá no sea fácil separarlas, ¿no? Pero lo que ella identifica son barreras sociales, barreras culturales y también barreras lingüísticas, porque ella dice en algunas ocasiones que yo no hablo bien y de hecho pues se la ridiculizó por cómo hablaba, porque tiene algunos elementos de la manera de hablar que nos pueden llamar la atención porque no son la norma estándar, ¿no? O sea que hay que separar de la estándar. Entonces, también este discurso tiene algo muy importante para mí, que es lo que siempre hemos encontrado cuando hemos hecho las investigaciones sobre lenguaje y género, es la fuerte asociación que hay entre el espacio social y el género. Entonces, cuando hablamos de todas las relaciones de lenguaje y género, todo nos habla de esta asociación entre espacios y géneros y en los distintos niveles lo que vamos viendo es que los discursos o las formas de hablar lo que hacen es reforzar esa distribución, ¿no? Entonces, por eso es un símbolo que ella hable en este espacio, porque no solo es un espacio público, sino que es un espacio público y prestigiado, ¿no? Y no es el espacio del hogar, donde si ella habla no tiene nada que llame la atención, ¿no? Sino que es en otro espacio en el que ella aparece. Entonces, casi todo lo que a mí me gustaría hoy hablar tiene que ver con esta distribución de los espacios y cómo los discursos refuerzan esa distribución. Entonces, ¿en qué medida? Pues limitando la participación, como en este caso, dificultando el acceso, o bien ocultando la participación de la mujer en esos espacios, o legitimando la distribución tradicional de los espacios. Entonces, ahí es donde quiero que nos movamos, ¿no? Y luego a ver si podemos ver qué podemos hacer de los cambios discursivos y si podemos hacer algo para fortalecer la posición de la mujer en esos espacios en los que todavía está cuestionado y cómo podemos modificar las imágenes, ¿no? Estas imágenes que siguen asociando a la mujer a lo emocional, a la maternidad, al hogar. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos... En todos los lugares va a haber dilemas. Bueno, ahora yo creo que ya podemos empezar. La primera barrera que voy a, dentro de la parte lingüística que yo identificaría, es la barrera que invisibiliza la participación de la mujer. Y ahí es donde podemos retomar este debate del género gramatical. Entonces, ¿qué pasa ahí con el debate del sexismo en el lenguaje? ¿Sería esta una barrera lingüística? Pues, si queréis, vamos a... Dentro del sexismo en el lenguaje, bueno, se han identificado distintos fenómenos, ¿no? El primero es este de la invisibilidad, es decir,
en qué medida el sistema, no el sistema de género de la lengua, no tanto eso, sino los usos que hacemos del sistema de género de la lengua cuando hablamos de mujeres, en qué medida contribuye a invisibilizar a la mujer, en qué medida sigue siendo nuestro vocabulario androcéntrico y en qué medida la diferente distribución de atributos y estereotipos de géneros contribuyen a esta invisibilización. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, de los ejercicios luego vuelvo sobre la teoría. Quería que... Bueno, pues no, esta se ve que no es mi última versión de lo que había preparado, porque aquí está hecho, pero bueno, lo haremos al revés. Pues este es un texto en el que se ha trabajado la cuestión del género gramatical, y si veis se ha eliminado el masculino genérico y se ha cambiado por otros, por genéricos, en femenino, dobletes, etc. Entonces, si queréis, lo que yo quisiera es que identificarais, primero, que volvierais a hacer un uso tradicional del género y reescribierais este texto solo en masculino, o masculino genérico. Y después que identificáramos todas las estrategias que se han hecho. Y luego que viéramos las diferencias. Entonces, si queréis lo hacemos entre todas, ¿no? Entonces sería... Es que lo había hecho yo al revés, había puesto primero el masculino y luego, pero se ve que es la chica. ¿Cómo lo haríamos? Esta posición nos resulta incómoda para el etnógrafo. Para el etnógrafo que investigue, para el etnógrafo, ya que en tanto que desconocedor, ¿no? Sí, pues sí, desconocedor de cómo y por qué se hacen las cosas, se deja instruir. De este modo se cumple uno de los objetivos del método, nivelar la simetría entre, bueno, esto no lo voy a cambiar, lo investigaré los investigados con el fin, el resto no está cambiado, en realidad lo podríamos cambiar. Conseguir un diálogo franco con los seres humanos. Con el paso del tiempo, la distancia actual se fue modificando y los alumnos convirtieron a estos espectadores en destinatarios cómplices de ironías y travesuras. Es cierto que si comparamos una versión en masculino de este texto y comparamos con esta, que incluso la podríamos mejorar, ¿no?, haciéndola más inclusiva, es cierto que la representación, o sea, por lo menos nuestra imagen mental de la participación de la mujer en este contexto sería diferente. Es cierto que invisibiliza, hay un efecto invisibilizador, ¿no? Ahora, aquí en este fragmento lo que tenemos es distintas estrategias para incluir, ¿no? Y en general es una de las estrategias que se recomiendan es mezclar varias, no hacer solo una, sino mezclar varias para que no sea tan, de alguna forma, tan aburrido o tan... Entonces, si veis aquí hay cuenta por alguien que trabaja en etnografía, que es hacerlo de alguna forma más impersonal, quien investiga, o usar el término persona como genérico, o usar, podríamos poner investigadores e investigadoras, usar dobletes como alumnos y alumnas. Luego tenemos muchas estrategias posibles, ponerlo todo en femenino, ponerlo todo con la X, pero podemos de alguna manera transformar. Y es cierto que este uso del género, cuando hay referencias de personas, que no siempre en el género, pero que es cuando hay referentes de personas, pues si nos estamos refiriendo a mujeres es mejor usar el femenino. Y siempre, esto muchas veces no lo hacemos y es mucho más fácil. Que si vamos al médico, y el médico es una mujer, voy a la doctora. Pero tendemos a usar estos masculinos genéricos y es un uso que solo nos afecta cuando se refiere a personas, pero que sí que se puede... Sí, claro. Es que cuando has hecho lo de la imagen, en el texto de la diapositiva anterior,
Yo cuando veo alumnos y alumnas, si pusiera solo alumnos, para mí mi imagen es alumnos y alumnas, aunque solo ponga alumnos. Para mí eso es un plural neutro. Entonces no sé exactamente por qué invisibiliza decir alumnos. Si para mí la imagen es mujer y hombre en esa palabra. O sea, el plural es un neutro, ¿no? No lo sé, no. Pues a mí me confunde, no sé si se debe solo a chicos. Es la imagen que a mí me viene a la cabeza. Confusa, no sé si se refiere solo a chicos, solo a los alumnos varones. A ti te confunde la imagen. A mí me resulta agresivo. Sí. Para mí confuso. Es polémico. No sé si solo son chicos o chicos y chicas. Lo que es evidente es que si marcamos el Creo que soy la única a la que le viene la No, imagen no, a mí también, O sea, yo lo entiendo porque por educación te han acostumbrado, o sea, digo en general, cuando tú estudias la lengua te dicen que el neutro es la terminación en masculino. O sea, pero es así, o sea, como lo estudias. Luego ya que sea... Bueno, pero eso no quiere decir que en la palabra alumnos no haya mujeres y hombres. O sea, alumnos es mujeres y hombres. En eso tiene ella razón. Y creo que más bien que invisibiliza, lo que deberíamos decir es que visibiliza. Porque, sí es verdad, creo que sería mejor decir que visibiliza, porque si marcas alumnas y alumnos, visibilizas. Y en ese sentido, pues se hace explícito, y desde el momento que se hace explícito se visibiliza. Ahora es cierto que estamos acostumbrados por educación a los masculinos genéricos, pero si alguna vez tenemos, esto siempre se ha hablado de la historia, ¿no? Si alguien lee cualquier libro de historia y se encuentra los campesinos en la Edad Media hacían esto, hay una imposibilidad de reconstruir las diferencias de género con esos usos de la lengua. No sabemos si eran todos, o los campesinos eran solo los varones, o eran varones y mujeres. Luego, el marcar el género en el uso es cierto que a lo mejor no es que el masculino invisibilice, pero desde luego el uso del femenino visibiliza. Y en ese sentido incorpora más claramente o señala más claramente la participación de la mujer. Y aquí, en este caso, de todas maneras, a mí también me sigue invisibilizando, porque estos usos del etnógrafo, el investigador, yo tiendo, sobre todo cuando son en estos términos, que son toda la profesión incluida ahí, tiendo a usarse en masculino, tiendo a hacerme una imagen masculina en este caso, ¿no? Bueno, pues este ha sido el debate, y es un debate que, bueno, se ha atacado por muchas maneras. Muchas veces se ataca por la cuestión de si es cansado, si es forzar la lengua, y si constituye un uso ultrasexista, ¿no? Porque obliga siempre a identificar si uno es varón, mujer, etc. Luego, últimamente se está trabajando en si los niños con las nuevas políticas están cambiando estas percepciones, que parece que sí. Mercedes Bengoechea ha encontrado algo de esto, ¿no? De que los niños pequeños ya, si usas masculinos genéricos, ya no les pasa eso. Ya dicen, entonces no había niñas. Sí, porque ya están acostumbrados a otros usos. Y las últimas opiniones o debates sobre este tema, yo creo que más que marcarlas aquí, las deberíamos estudiar en el terreno de cómo las disciplinas se quieren apropiar de un tema y cómo, que es lo que ha pasado con la Real Academia, que entonces ha sido la voz del experto. Y el experto que genera conocimiento acota un terreno y dice esto es mi terreno, y todo lo demás son personas que no saben nada de lengua, y yo digo que esto es así, que la gramática no es sexista. Es verdad que aquí más que de gramática estamos hablando de usos, y si hablamos de usos no es el terreno de los gramáticos, sino el terreno de los usuarios, y si estamos hablando de usuarios estamos hablando de los hablantes. Y lo que yo creo que es importante aquí, que creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que sea o no sea un problema de gramática, sí que es un problema de tolerancia. Yo creo que hay ya muchas personas que por la reflexividad social, ¿me oís bien aquí? Sí. Por la reflexividad social nos estamos acostumbrando a intervenir en el lenguaje, y si nosotros nos sentimos molestos, o nosotros nos sentimos molestos, es un problema ya de que nosotros vemos la trascendencia de los fenómenos lingüísticos y tratamos de cambiarlos. Y esto es algo que no se puede evitar en los tiempos de hoy, ¿no?
Lo mismo que pasa que con cualquier discurso político hoy. Cospedal dice algo, de los scratches son no sé qué, es terrorismo, y hay un montón de personas que están reflexionando sobre los efectos de ese discurso. Y eso lo hacemos con todos los discursos y también con el tema. Entonces es digamos, un fruto de nuestra época, ¿no? Que monitorizamos el lenguaje constantemente y sabemos que tiene trascendencia. Bueno, pues esto es una parte que yo para mí ya la aparcaría aquí, porque yo creo que es una parte menor, y vamos en cambio a pasar a esta segunda parte, que yo creo que se trabaja mucho menos y que es más trascendente quizá, que es cómo al hablar vamos construyendo determinadas representaciones de los géneros. Y claro, ahí el problema es que todo el mundo puede generar discursos, ¿no? El problema es que no todos los discursos tienen el mismo peso social, ¿no? Y hay discursos que son prestigiados, hay discursos que son autorizados, hay discursos que circulan, hay discursos que no circulan, porque todo este debate que se planteó del género ahora ha venido porque habló la academia. Entonces, al hablar la academia, esto circula, tiene una repercusión social que es importante, ¿no? Entonces, es importante que estos discursos que se generan sobre los géneros, hay algunos que están muy arraigados, que se reproducen constantemente, hay otros que son marginales, hay unos que son autorizados, otros que no. Y bueno, pues en general, cuando estudiamos estos discursos nos aparece la imagen y sobre todo la ideología de los espacios y lo natural, ¿no? Lo de bueno, a mí me gustan estos dos textos, porque que el señor John Watt era un deportista o quizá un cazador, ¿no? Y la señora una madre, ¿no? Entonces, poner madre como contrapuesto a deportista, me parece que es una forma de entender el mundo, ¿no? A él le gustaba cazar y disparar y a ella criar al hijo, ¿no? Entonces, esta distribución de roles y espacios se sostiene en estos discursos. No he cogido estos porque son discursos producidos por mujeres, ¿no? Y por ejemplo, el problema de este primer discurso es algo que vamos a ver, ¿qué hacemos si interiorizamos eso, ¿no? Pues si lo interiorizamos, encontraremos, como si nos dicen que las mujeres tienen que ser sumisas, pues si hacemos nuestro este discurso, pues seremos sumisas, ¿no? Y si no lo hacemos, pues tendremos que luchar contra él, ¿no? Disculpa, tengo una duda de concepto. Me voy a sentar. ¿A qué nos referimos con discurso? ¿Es algo más lingüístico o más político? No, político no. Dos distintas acepciones de discurso. Sí. Bueno, podríamos llamarlo discurso o podemos llamarlo prácticas lingüísticas, no lo sé. Vale. En vez de hablar de la lengua como un código, hablamos de lo que se dice. Y a todo lo que se dice lo llamamos discurso. Sea político, sea lo que estoy haciendo yo aquí. Es como la lengua en la práctica, ¿no? Lo que se dice, lo que se habla. Entonces, en la sociedad está constantemente fluyendo discursos. ¿Ve como una predominancia o...? No, todo lo que se dice es discurso, pero no todos los discursos valen lo mismo. Por ejemplo, por eso la comandanta puede hablar, pero se esperaba que hablara un varón, ¿no? O el discurso en el Parlamento tiene un valor, el discurso en la casa tiene otro, el discurso aquí es otro, no sé, no tengo que... Sí, no sé si es algo que se hace más colectivo, que tiene un sentido más colectivo, tiene una influencia. Sí, siempre lo que... El discurso, o sea, algo más individual. Es que fíjate, la idea es que todos los discursos... O sea, si tiene que ver con la representación social, si produce representación social. Todos los discursos producen representación Todos los social. discursos. Bueno, lo que yo personalmente, y creo que pensamos que sí, que todos los discursos construyen representaciones sociales. No en todos se ve tan claramente, pero el que circulen es decir, los discursos son materiales, circulan por la sociedad, se reproducen, lo que una persona dice lo reproduce otra en alguna medida,
Y esa reproducción va haciendo circular esas representaciones. Como generan unas representaciones y generan saber, tienen un valor. En ese sentido. Sí, sí. Pero Gracias. en ese sentido, claro, solo los discursos desaparecen, o sea, no es tanto que sean individuales o colectivos, sino que desaparezcan o se desvanezcan o se reproduzcan. Vale, gracias. Entonces, bueno, esto no lo he traducido, pero cuando nosotros hicimos los trabajos sobre las mujeres en las empresas, Concha Gómez y yo, hicimos muchísimos grupos de discusión, muchísimas entrevistas, y después de estudiar todas estas entrevistas, observamos que había una representación que aparecía como muy reiterada, que se repetía constantemente, que dominaban los discursos de los varones, pero que estaba también presente en las mujeres, en las que, en relación a estos dos espacios, el espacio público y el espacio del hogar o doméstico, de la intimidad, pues reproducían esta asociación de los espacios y los géneros y se materializaba en los verbos. Entonces era una cosa curiosa porque aparecían siempre los hombres hablaban de procesos en los que ellos no estaban en casa y venían a casa. Es decir, como que su lugar estaba fuera. Entonces, claro, eran señores de cierta edad, no eran, pero vamos, había gente entre los 30 y los 50 y algo, 60 años, ¿no? Y eran personas siempre que estaban trabajando en empresas, pero ellos hablaban siempre en sus narrativas, en sus relatos, en sus discursos, en las entrevistas, en los grupos, de volver a casa, traer a casa, llegar a casa, cuando llegas a casa, de manera que parecía que ellos salían, estaban fuera y volvían, ¿no? Y así describían mucho su pasado y parte del presente. Entonces, cuando hablaban del presente, hablaban de que esto se daba, pero había una especie de confusión porque ellas se habían también ido y empezaban a volver a casa, traer a casa, entonces ya no estaba muy clara la situación. Y en el futuro discutían un poco qué podía pasar, y porque decían, es que nosotros estábamos aquí antes, se referían a las empresas, decían, nosotros estábamos aquí antes y vienen, como vienen empujando, ¿no? Algo así, una idea de que nos están desplazando. Pero lo que a mí más me interesó era que este eje, ¿no? Del de fuera adentro, ¿no? Y en el cambio, en los discursos de las mujeres nos aparecía que cuando hablaban del pasado, hablaban de que no podían moverse, no hablaban de moverse, sino de que no podían moverse, no podíamos salir, no podíamos trabajar, hablaban de imposibilidad del movimiento y también quedarse en casa, estar en casa, no poder salir. Y luego, en lo que se refería al presente, hablaban bastante de nos estamos incorporando porque las mujeres están entrando. Luego se veía como que estaban de fuera, su fuera era la no empresa, y entraban en la empresa, ¿no? Entraban en el trabajo, ¿no? Decían, estamos irrumpiendo en el mundo laboral, o sea, imaginaos que ellas se veían como ajenas y que entraban ahí, ¿no? Y en el futuro hablaban de un posible dominio femenino, ¿no? De que ellas estaban ocupando un lugar en la empresa y que ese lugar era cada vez mayor, cosa que a veces también aparecía como una de las pesadillas de algunos de sus compañeros de trabajo, ¿no? Que lo ponían como están irrumpiendo y al final mandan ellas, pero casi como una pesadilla. Entonces, estos relatos que nos aparecían en las entrevistas señalaban estos dos espacios y la frontera entre los dos espacios muy claro y la asignación de persona-espacio. Y esto lo observamos también con mucha más claridad en relación a las mujeres jefas, ¿no? Puesto que si el espacio no era un espacio natural, el de la empresa, las mujeres jefas se las veía como mujeres un poco descolocadas, ¿eh? Entonces, aparte de que había unas tipologías de jefas, pues
había toda una asociación de la mujer jefa con la masculinidad. Entonces aparecían cosas como o bien que no sabían ejercer la autoridad o que eran muy autoritarias, pero como la imagen de la mujer jefa masculinizada y además muy bruta, ¿no? Entonces aparecía cosas como esta, ¿no? Bueno, yo tengo una jefa que es, bueno, no sé cómo decirte, es que no habla, grita. Esta idea me desaparecía mucho, ¿no? Y aparecía también toda esta simbología masculina de llevar los pantalones, que algunas cosas terribles que nos decían, ¿no? De mi jefa no puede llevar minifalda porque se la ven los cojones y cosas así, ¿no? Decían, ¿no? Es decir, porque hablaban muy asociar el poder a la masculinidad dentro de la empresa. ¿Pero eran mujeres las que decían eso? No. Bueno, sí, a veces son mujeres, sí, a veces eran mujeres y a veces eran hombres. También A veces eran mujeres y muchas veces eran hombres, ¿eh? No eran la única tipología de jefas, ¿eh? También aparecía una tipología de jefa que no sabe mandar, que se la asociaba así muy tímida, muy débil, ¿no? Esto de o bien eran acojonadillas, gritando, o bien súper agresivas. O sea, parecía así, pero en cualquier caso siempre como descolocadas, ¿no? Porque no había una jefa buena, ¿no? En ese sentido. Y había mucho rechazo de las mujeres a las mujeres jefas, ¿eh? Aparte esto lo identificamos también porque había ciertos comportamientos de las mujeres jefas que no eran muy integradoras de otras mujeres, ¿eh? O sea, que se veían ellas como aisladas en esa posición y tampoco hacían muchos equipos, ¿no? Por eso que llaman el síndrome de la abeja reina, ¿no? Que se veían ahí y no incorporaban, ¿no? Pero en general lo que veíamos era que algo que se ha visto, bueno, hay más personas que lo han visto, que la representación de los hombres en el hogar es más feminizada y la representación de las mujeres en el trabajo es más masculinizada, porque todavía profundamente esa división de géneros y asociación de géneros y espacios parece que no se ha roto. Entonces, cuando se habla de ellos en el hogar, los discursos son más feminizantes o no se les ve tan masculinizados o no se les presenta así. Y cuando se habla de las mujeres en el trabajo, nos aparecían con muchos rasgos de rasgos estereotípicamente masculinos, ¿no? Como, sobre todo en estas asociaciones de, bueno, que se hacían muchos, vamos, que se las descubrí con características sexuales, digamos, ¿no? Tienen bigote, llevan los pantalones, o sea, no digo masculinizadas en un sentido, sino verdaderamente con atributos sexuales, ¿no? de género. Entonces, nosotras nos preguntábamos por qué venía esto y terminamos haciendo toda una teoría de que había un género del poder, ¿no? Que cuando las personas aparecían en posiciones de alto nivel y tenían una posición muy fuerte, pues aparecían masculinizadas. También pensamos que por algunas de las descripciones que se nos hacían, pensábamos que esto tenía también que ver con ver a las mujeres fuera del lugar, porque nos aparecía mucho la idea de la caza, ¿no? De los hombres cazaban, las mujeres cuidaban, y esto nos aparecía en la empresa, ¿eh? Y nos lo contaban y venía como a legitimar que no era ese el lugar, ¿no? Entonces, a veces hablábamos un poco de el lugar un poco de lo crudo, lo cocido y lo podrido, ¿no? Pues un poco esta idea de lo no natural, porque la señora con bigote y todo eso, ¿no? Nos parecía un poco como que se las veía como no naturales, ¿no? En este sentido, yo creo que estas representaciones tienen más trascendencia que este género masculino en el ejemplo anterior, ¿no? Quizá en el ejemplo del etnógrafo, ¿no? Porque esta cuestión del etnógrafo ahí, que veíamos en ese ejemplo, es muy sutil. Esto no es tan sutil, pero el problema es que esto circula, se repite y se refuerza en su circulación. Y si de alguna forma lo incorporamos y hacemos, como decía Foucault, esto genera una representación de alguien, lo objetiva, y si eso nos lo incorporamos a nosotros mismos, pues podemos
encontrar que hay discursos como estos, ¿no? Que las mujeres empiezan a discutir con esos discursos mayoritarios, ¿no? Entonces aparecen cosas como hay mujeres que pueden ser, yo creo, hasta mejores. Fijaros que hay aquí todo un debate con lo que se dice y lo que yo pienso y por qué yo voy a tener que pensar que soy peor, ¿no? Entonces hay toda una división interna, ¿no? Hasta mejores, porque a mí me parece que tenemos una constancia y una perseverancia superior a la del hombre, y si me apuras una energía, a lo mejor no física de fuerza, pero sí física de resistencia, superior a la del hombre. Luego aquí está la comparación, el rechazo del discurso hegemónico y la producción de otro discurso, ¿no? El problema es hasta dónde puede llegar este discurso, ¿no? Y un momento, luego ya vamos a cambiar esto, pero volviendo a la comandante Esther, yo veo esto mismo aquí, en este trozo que ella dice: como somos niñas, piensan que nosotras no valemos, no sabemos pensar ni trabajar cómo vivir nuestra vida. Por eso muchas de las mujeres somos analfabetas, porque no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Pues aquí ella en este fragmento está haciendo esto, está recogiendo lo que se dice de nosotras, y además cómo eso sirve para justificar la falta de acceso a la escuela, ¿no? O la falta de acceso a otros ámbitos. Bien. ¿Qué me decís? El sexismo en el lenguaje lo definías con 3 elementos, ¿verdad? Sí, luego solo me he parado en uno, sí. 3 elementos que son... Uno era la minorización, el otro era el androcentrismo y el otro era la invisibilidad. Sí, porque el androcentrismo está unido a la invisibilidad, cuando todo no hay visibilización, pues todo se ve desde el punto de vista masculino. Bueno, aquí en el androcentrismo se pone el léxico de la sexualidad, las profesiones como ejemplos típicos, ¿no? Donde hay una perspectiva masculina y en la minorización, pues de esto hay muchísimos ejemplos. La minorización se sigue dando, por ejemplo, las diferencias de tratamiento, ¿no? Lo de una chica, ¿no? O en las empresas, Uri y el señor González, estas cosas, ¿no? En las que se ve que hay una visión diferente del poder y del estatus de las personas, ¿no? Que a veces tiene esto que ver con lo que vamos a ver, veríamos a continuación, que son lo de los estilos comunicativos, ¿no? Y bueno, los diferentes atributos, ¿no? Y cómo esos diferentes atributos tienden a reforzar los estereotipos de género, ¿no? Entonces esto está más unido a elementos individuales de la lengua, ¿no? Más bien, ¿no? Pues a que falten adjetivos, a que las formas de tratamiento no sean iguales. Y lo otro que estábamos viendo tiene que ver a esto, a una producción mucho más, digamos, elaborada de las imágenes de los géneros. No sé, porque este trabajo tiene un tiempo ya. No sé si esta representación, si vosotras habéis notado cambios o si pensáis que sigue asociándose estos espacios a los géneros o percibís que haya cambios en esto. ¿Qué pensáis? Depende de cómo te muevas. ¿Tú sí percibes cambios? Creo que sí. Hay más fisuras, ¿no? Hay más fisuras en relación con las representaciones sociales de lo masculino y lo femenino. Es decir, hay más mujeres que están cambiando su discurso y actuando de otra manera, y quizás hay modelos de hombres con discursos, representaciones y prácticas también algo distintas. El estudio era del 2002 o 2003 Bueno, no sé, 2000, 2003, no me acuerdo. Yo sí creo que puede, claro, habría que volver a hacer. Mi sensación es que sí hay cambios y que algunas de las preguntas, quizá de los ejercicios que proponías en el estudio, pues a lo mejor ahora chocarían mucho, no creo que haya quizá la gente estaría más de acuerdo entonces y quizá ahora
haya otras cosas, ¿no? Tengo la sensación, quería poner algún ejemplo, luego lo voy a buscar y luego lo comento si acaso. Las personas que edades tenían. Porque... Bueno, estos eran cargos de responsabilidad, entonces eran personas en cargos importantes, bueno, luego también teníamos empleadas, pero normalmente, y empleados, pero generalmente estábamos mirando a los jefes. Y entonces, bueno, pues tenían una edad, ya digo, de 30 y 50 años. Claro, es que yo creo que un estudio futuro de jefes que ahora mismo a lo mejor tienen 25 años, pues si hiciera ese estudio en el futuro, yo creo que el discurso sería completamente diferente. ¿No? Lo mismo hacen a mis amigos ahora mismo de 25 años, yo que sé, que por ejemplo trabajan en la ciudad financiera de Santander, dentro de, yo que sé, dentro de cuando tengan puestos de mayor responsabilidad, no me los imagino hablando así, pero bueno, que no tengo ni idea. En el nivel de las prácticas yo quizás sí he notado que hay más hombres, en el entorno que yo conozco, en mi experiencia, claro, que hay más hombres con ese tipo de discurso más colaborativo y menos autoritario. Quizás eso sí lo he notado que hay un cambio en ese sentido. Bueno, esto de lo iba a poner yo en el apartado de siguiente, ¿no? Pero ahí sí que nosotras vimos que los jefes cambiaban mucho de estilo, pero siempre lo hacían bien. En cambio, las mujeres siempre lo hacían mal. Esto era una cosa que esto sí era muy fuerte, era muy, muy claro. Y yo esto no estoy segura que se haya modificado, ¿no? Que ellos podían ser colaborativos, hacerlo más el coaching y luego bien, otros días era bien. O sea, digamos que tenían como más flexibilidad. Sí, es que yo creo que esas dos cuestiones, yo estaba pensando en escenas dando clase, sobre todo con alumnos más mayores, con hombres, y se combinan las dos cosas. Se combina una actitud más políticamente correcta y colaborativa y una desautorización, no continua, pero con picos, ¿no? Pues el otro día me dijo un estudiante del máster que es que yo tenía mucha seguridad, ¿no? Espero que no lo veas tú. Claro, pero la cuestión es, yo lo que le dije es, ¿esto también se lo dices a Héctor? Le dije, pues el ejemplo. Y me dijo, no, como diciendo, ¿cómo le decía a Héctor? Si es un tío, ¿no? Pero, y a la vez diciendo, no, si yo entiendo, o sea, que creo que es combinable y creo que es una nueva estrategia de minorización, el introducir el discurso feminista para ser antifeministas y para excluirte, ¿no? Y quitarte la figura de autoridad y verte como la madre y no como la deportista, el ejemplo que ponías antes. Yo lo que sí que creo que el estatus no se percibe igual en las mujeres y en los hombres. O sea, dos personas con el mismo estatus de distinto género no se las percibe igualadas en estatus, ni entre los jóvenes. Hay otras dos palabras que justo desde aquí vale. O sea, yo mi experiencia, por ejemplo, que he trabajado con mujeres y con hombres jefas, primero, o sea, yo no creo que haya cambiado para nada, o sea, creo que un poco también como que se está introduciendo ese discurso para deslegitimar, y de hecho la mujer, como siempre, también tiene esta carga asociada del hogar. Si sus hijos, por ejemplo, sus hijas están malas y no va a casa y se queda trabajando, hay que ver cómo es y cómo descuida la casa, ¿no? O sea, como que siempre se meten elementos también de la vida personal que en el caso de los hombres no se suele hacer. O sea, que también pasa igual que en política, ¿no? Igual que con las políticas se comenta si tienen hijos o no tienen, y de un hombre nunca lo sabes, ¿no? O si está divorciado o no lo está, como que a nadie le interesa, y creo que con las jefas pasa lo mismo. Y yo que trabajo en el tercer sector, que es un sector súper feminizado, incluso entre nosotras, ahora mismo hay un hombre trabajando, somos 15. Y todas están como que entre un hombre, porque las mujeres somos muy complejas, porque estamos todo el día discutiendo, porque aquí se nota una energía muy negativa, porque entonces, y somos todos jóvenes. O sea, yo lo de la maternidad eso lo veo, yo me voy a un congreso y siempre me preguntan, ¿y tu niña? Y yo estoy segura que a mí no se lo preguntan. Si vas a un congreso y le preguntan, ¿y tu niña? Seguro que no. Ni se menciona si un... Ay, perdón. Que me salta, me avisas tú. Que yo es que precisamente creo que el lenguaje es donde, y en las prácticas discursivas, las representaciones donde la minusvaloración del género femenino y la sobrevaloración del masculino se puede analizar, o
esto que estás comentando, las profesiones, por ejemplo, o de llegar a puestos de responsabilidad, el género femenino es minusvalorado, adscrito a cuerpos de mujeres, aunque estés desarrollando tareas realizadas, o sea, tareas consideradas masculinas, recibes la minusvaloración asociada al cuerpo de mujer por el género femenino. No sé si me... que es que nos vamos a jefas y jefes, pero yo he trabajado toda mi vida con personas drogodependientes en temas de inserción laboral, y cuando tú, por ejemplo, quieres aprender a ser fontanera, y no me hace falta irme a personas drogodependientes, tengo amigas que son fontaneras, tienen que demostrar que son buenísimas para estar en ese ámbito, y para ser jefa en determinados ámbitos tienes que estar, o mismamente para ser maestra, o sea, no maestra, perdón, profesora de universidad, o sea, como que tienes que demostrar que eres mejor, porque ya se te está valorando por el mero hecho de ser mujer. O sea, entonces, que quiera ser fontanera tiene que ser muy buena. ¿No sé si me explico? O sea, es como que... Y entonces, en las prácticas discursivas es donde más se ven las representaciones. Y yo muchas veces, dando cursos o lo que sea, decía, bueno, a ver, ¿cuándo se nos permite a las fontaneras ser mediocres? O sea, o tener, pues eso, que no hace falta ser buenísima para ser fontanera, igual que hay fontaneros que trabajan muy bien y fontaneros que trabajan estupendamente. Y para que está muy relacionado con el sistema sexo-género, ¿no? O sea, esto, la sobreexigencia, esto aparecía en todas las mujeres entrevistadas, la sensación de que han tenido que demostrar, pero bueno. Y unas preguntas solo, vamos a ver en algún momento también, o sea, como el tema del genérico masculino, que lo comentaba la compañera, lo de los alumnos, el problema también de construir lo masculino como el sujeto, mientras que nosotras somos construidas como lo otro, las incompletas. ¿Lo vamos a ver en la...? No sé si... O sea, es que creo que el tema del genérico masculino, por eso, porque lo ha comentado la compañera, yo no he querido comentar nada, pero en el 2006, en una acción que hicimos, 126 mujeres en el ámbito de Rompamos el Silencio y tal, que salimos, la calle y la noche también son nuestras, reivindicando, a 126 mujeres, no uno ni dos, sino casi todos los varones que nos encontramos por la noche haciendo una manifestación, nos preguntaban que no íbamos solas. ¿Sabes? Que eso te puede pasar en el bar, están cuatro, viene uno, ¿qué hacéis aquí sola? Pues una de estas cuatro, que está bueno, eres tú. A 126, que ¿dónde vais solas? A mí me parece una de las agresiones más fuertes que me hayan pasado, o sea, de no considerarte suficientes en ti misma, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el genérico masculino, además, de identificación. No era solo un apunte, ¿no? En relación a lo que se comentaba de los políticos o las personas políticas, ¿no? A un hombre no se le pregunta ni se señala si es padre soltero, por decir algo, o a cualquier jefe, ¿no? Entonces que a la mujer eso sigue pesando. Los padres solteros. Yo, empezando por mí misma, creo que falta conciencia en el lenguaje, que muchas veces lo utilizamos y no nos damos cuenta de cómo lo estamos utilizando. Estoy segura que a lo mejor mucha gente de quien estaba en el discurso no era consciente. Es que lo grande es que no te das cuenta. Entonces creo que tendríamos que, no sé si formar, poner a disposición de la gente el hecho de ponerlo de forma evidente. Decir, oye, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes que estás poniendo como que la mujer es capaz de hacerlo incluso mejor que el hombre? ¿Cómo que estás diciendo? Creo que no nos damos cuenta de que se empieza sobre todo en los colegios, en mi opinión. Pero también hay mucha gente mayor, adulta, y muchas mujeres que son muy luchadoras, activistas, pero que no se dan cuenta a lo mejor en el lenguaje que están utilizando el masculino. Una cosa de los colegios, si puedo contestar, es que la última tesis que he dirigido yo estaba dirigida a esta cuestión de la representación de las mujeres en la educación, y los libros de texto siguen ignorando totalmente la contribución femenina al conocimiento. Y luego encontrábamos que las profesoras y los profesores pensaban que como habíamos avanzado tanto en cuestiones de género, que ya no tenían nada que hacer. Entonces, como que se había ya dado un paso y que ya no era tan necesario. Entonces, pero en el mero hecho de su uso ya es necesario.
O sea, sí, por eso que aunque no veis más que una la lección. urgencia, como ya es un cambio realizado. Si yo ya no me refiero a que lo pongan como una asignatura, sino simplemente que lo empleen correctamente, porque del oído se hace el uso. Eso se hace correcto. Pero pensaban que ya no se podían relajar.